diversidad cultural en la educación. Hoy nos acompaña la maestra Ana García. Y Ana, te pregunto si te gustaría que yo lea tu semblanza o te gustaría a ti presentarte. Bueno, si quieres tú leerlo y Bien. yo doy mi versión corta. Muy bien. Les comparto que Ana es una mujer ño David, si lo pronuncié bien, Anita. Yo, Fabi. Ajá. Ño David, muy bien. Señora creativa, amistosa, espiritual, sonriente, es un árbol de la montaña mixteca de San Andrés Montaña en Oaxaca. Cuelga su ombligo en las primeras semanas de su nacimiento. Sus padres deciden llevarle consigo a la ciudad de Guadalajara. Ahí terminó de crecer y estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de ITESO. Como universitaria, coordinó la Asamblea de Estudiantes provenientes de comunidades indígenas, rurales y de zonas populares del proyecto universitario Solidaria Unisol. Colaboró en proyectos de investigación para crear estrategias de atención hacia la diversidad en primarias con alumnos indígenas de Guadalajara por el Colegio de México, el proceso de aprendizaje para convertirse en jóvenes ciudadanos activos. Y lectoescritura en estudiantes indígenas universitarios por la Universidad de ITESO. Al crecer en la ciudad, por su vivencia personal, exploró la oportunidad de incidir en diferentes proyectos, talleres, mesas de diálogo, propuestas políticas públicas, escribir artículos y capítulos de libro para visibilizar la realidad de los pueblos originarios. En específico, trabajó con la niñez, la juventud y las mujeres de colectivos autónomos, Sueño de Mujeres Mixtecas, Red Seihuina, si está bien dicho, Ana, Seihuina, con profesores wixárikas y el colectivo Nuku, Nuestras Culturas, con estudiantes indígenas, así como ser parte del equipo de centros comunitarios y culturales de Zapopan y Guadalajara, y también fue ganadora del Premio Estatal de la Juventud Jalisco 2020 en el ámbito cívico. Actualmente colabora con HUE, Jóvenes Indígenas Urbanos en la zona metropolitana de Guadalajara, y Coñoy, Cultura en tus manos, ambos colectivos con el objetivo de construir una sociedad más justa, equitativa e intercultural para contrarrestar el racismo, clasismo y discriminación. Pues es un honor para nosotros tenerte en este seminario, Ana. Sé que tu participación va a ser muy enriquecedora para los asistentes a esta sexta sesión. Y pues te cedo la palabra para que tú puedas terminar de presentarte y nos compartas tus saberes. Bienvenida y muchas gracias. Hola, Antundo, Yeka, Ana García, Tashavento Nakandoshi, Kishishinto yo, Tatón Loyo y Rato. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación, por venir a compartir hoy acá con ustedes. Bueno, también compartirles que ahorita actualmente estoy aquí en mi pueblo en Oaxaca, por si la señal ahí se pierde un poco, pues bueno, es por esa razón también. Eh, y pues nada, también agradecer mucho la presentación, también mencionar que me considero ñozabi, justo esta es la variante de la mixteca, porque en la mixteca tenemos varias variantes y esta es una de ellas y la mía es esta, ñozabi, o también creo que mucho se conoce como ñu sabi también, pero esa sería otra variante. Pero bueno, somos mixtecas. Yo me considero mixteca tapatía por, sí me toca nacer aquí en Oaxaca, pero a los pocos años perdón, a los pocos días de nacida me llevan a Guadalajara y entonces ahí me toca crecer toda mi vida ahí, ¿no? Ya hasta que estuve en la secundaria más o menos, ya pude regresar a la comunidad como tal
para justo seguir conociendo acá también. Pero la mayor parte de mi vida fue en Guadalajara también, pero mi familia siempre me mantuvo muy cerca de la cultura, aún estando en la ciudad. Entonces, por eso yo me considero mixteca tapatía o ñozabi tapatía. Y pues nada, justo como decían en la presentación, pues mi ombligo está aquí, en un árbol de aquí de mi pueblo. Entonces, de alguna manera estoy conectada a ella. Y justo por esta razón también me gustaría que, con el permiso de las diosas, de los dioses que nos acompañan siempre en cualquier lugar, por estar en la tierra conectados y también ahora virtualmente, pues es una forma de estar también cerca de ellas, de ellos. Y pues bueno, con el permiso de ellas también, porque también mucho del trabajo que ahorita estamos platicando, pues se debió también a mucho de ellas, ¿no? Y bueno, y hoy ojalá que lo que se comparte aquí, lo que se platique aquí, nos lleve a nuevas reflexiones. Y también quiero señalar mucho que vengo como en plan de aportar un poco desde la experiencia, ¿no? Un poco desde la vivencia. Y eso, y no pensar que lo que yo diga es la única verdad y es el único camino y es la única forma y que no se deba cuestionar, ¿no? Sino que más bien lo que intento por lo menos es poder compartir pues una perspectiva, una mirada desde lo que a mí me ha tocado y desde lo poco o mucho que he leído también. Seguramente cada uno de ustedes en el transcurso de estas ponencias se han ido construyendo sus propias reflexiones y sus propias formas de ir incidiendo, ¿no? También. Y pues nada, entonces desde ahí quiero platicar y señalar acá y que todo es válido, ¿no? Y que espero que cada uno de las y los que nos estén escuchando hoy estén abiertos a eso, a recibir estas palabras y a seguir reflexionando. Y bueno, desde ahí me gustaría empezar igual si si queda alguna pregunta o algo en específico que les gustaría saber o preguntar, pues lo podemos ver en la parte final o en la parte de las conclusiones también. Podríamos platicarlo un poco por ahí y pues tratar de seguir platicando en conjunto, ¿no? Y pues bueno, creo que desde ahí, bueno, con eso me gustaría empezar, si me ayudan a pasar la presentación. El título, no, bueno, no sé si ya puede estar la presentación, ¿ya lo ven, la presentación? Hola, ¿me pueden decir si ven la presentación? No Sí, se ve. bueno, yo ya lo veo, nada más la primera, que se acomode en la primera pestaña, en la primera hoja, por favor. Muy bien, ahora sí. Disculpen, Ajá. chicos. Nada más una observación, si alguien necesita ayuda con la descripción de algunas de las diapositivas, favor de decírnoslos para que nosotros lo podamos hacer. Y las preguntas las pueden ir haciendo conforme vamos avanzando en la presentación o Ana, si tú prefieres que sean todas al final, las dejamos todas al final. Eh, pues bueno, yo pensaba que podría ser al final para que ya en conjunto sigamos platicando sobre las dudas que tengan, pero como les parezca, la mayoría está bien. Está perfecto, las dejamos al final. Recuerden, chicos, que pueden pues preguntar cada uno de ustedes de manera oral y si prefieren hacerlo de manera escrita en el chat, también estamos al pendiente. Gracias. Ok, entonces, bueno, comienzo, ¿verdad? Sí, adelante, Ana. Ok. Bueno, lo titulé esta presentación como Un camino para la educación es la interculturalidad, justo con esta intención de imaginar que hay varias formas, ¿no? De intervenir y de hablar y de incidir desde una interculturalidad. Y
bueno, eso para esta primera pestaña. Igual la que sigue es como yo le pongo recordar porque, pues bueno, son temas que están, o son conceptos que están ahí escritos en la historia, en la ley, en estas políticas públicas, ¿no? Que lo podemos volver a retomar. Entonces es como, pues para recordarlo, aquí lo que me importa mencionarles o señalar es que las poblaciones indígenas en Latinoamérica, después de haber sido consideradas como un problema para la consolidación de los estados nacionales frente a las políticas de la asimilación indigenista, se erigieron como actores de un movimiento social para la pluralización de las ciudades y demandaron una educación escolar acorde a sus especificidades culturales. Acá, nada más como pues, rápido de historia, pues como muchos ya saben, esto de la conquista provoca que a las poblaciones indígenas se les negara como, o ya no se les considerara tanto como ciudadanos, ¿no? Sino como personas que podrían apoyar más o suprimir más, a lo mejor esa es la palabra, de acuerdo como a la organización social, ¿no? Que se estaba dando en ese tiempo de la conquista y un poco saliendo de la conquista. Eh, Se tenía a los pueblos indígenas como arrinconados, apartados, como si ellos no se merecieran tener tierras, tener cierta educación y como en todo ese momento o ese movimiento, las poblaciones indígenas deciden levantarse, ¿no? Y empezar a exigir también lo que necesitaban o lo que merecían para seguir sobreviviendo a esta nueva sociedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí vinieron las revoluciones, ahí hubo diferentes manifestaciones, diferentes luchas, ¿no? Y es así que empiezan a demandar como todo esto que se necesita para su educación, en específico para la educación, aunque también hubo diferentes solicitudes, ¿no? Y bueno, ante todas estas demandas, una de las principales que empieza a poner el gobierno, o por lo menos esto sucede en México en 1978, cuando se proponía el fortalecimiento de la identidad étnica de cada pueblo, así como el dominio equilibrado de la lengua y la cultura castellana y de las lenguas y las culturas indígenas, o sea, querían empezar a educar a los indígenas, ¿no? Entonces se crea o nace esta institución llamada Educación Bicultural Bilingüe, la EDD, que esta empieza a decir que sí necesitan cierta educación, cierta forma de aprender, ¿no? Como que se empezaba a considerar. Eh, Quedó mucho en lo escrito, pero más no en lo práctico tanto, ¿no? Entonces, en 1978 se crea esta institución, pero después de todo esto, también hubo unas demandas, bueno, en el convenio 169 de la OIT, no sé si también habían escuchado de este convenio, pero en esta se vuelven a levantar grupos de pueblos originarios para seguir exigiendo, porque sí se mencionaba que se iba a dar una educación, sí se mencionaba que se les iba a dar ciertos derechos, pero no se llevaba a la práctica. Entonces se volvió a exigir en este convenio que se hace con los pueblos originarios y ya las organizaciones internacionales empiezan a actuar y empiezan a decirle a México, oye, tienes que poner atención a las exigencias de los pueblos, ¿no? Entonces se supone que lo que se hace en ese momento es como, bueno, esto fue en 1990, donde ya México dijo, bueno, necesito ampliar esta institución, ya no basta con lo que está trabajando esta educación bicultural bilingüe, ¿no? Entonces, por eso se crea ahora la educación intercultural, se cambia bicultural por intercultural, ¿no? Y entonces ya se supone que ahora va a tener más presupuesto y se va a trabajar más con las poblaciones indígenas. Pues bueno, al final solo fue en términos más conceptuales y un poco de esta parte, como les dije, esta parte como más económica, ¿no? Donde estaban apoyando a que tuviera más presupuesto. Entonces fue como por ahí, pero en la realidad todavía no se estaba trabajando. Pero por lo menos ya México aceptó que se tenía que trabajar con las poblaciones indígenas y que tenía que ser unas instituciones especiales para ellas, ¿no? Bueno, un poco por ahí, nada más como estas primeras instituciones que se empezaron a crear y después ya empezaron a llegar las demás, ¿no? Como el INPI y todas estas ya en los 2000 que empezaron a crear más instituciones
porque se dieron cuenta que se necesitaba trabajar en más áreas y no solo en la educativa, ¿no? Porque acá empezaron como un poco en la parte educativa. Primero, también aquí quiero mencionar rápido que se hizo también una ley indigenista, ¿no? Donde querían hacer que todos los indígenas aprendieran el español y dejaran de hablar su lengua también, porque se quería hacer una sola identidad, una identidad mestiza, ¿no? Pero pues bueno, en todo este proceso se dieron cuenta que era imposible tratar de quitar para siempre la lengua como tal, porque estaba conectada con más cosas esto de la lengua, estaba conectada más con la cosmovisión, con la cultura, con las diosas, los dioses, ¿no? Como esta religión, esta espiritualidad, o sea, había más cosas conectadas que no permitían que se acabara definitivamente esto de la lengua. Entonces, por eso se empezaron a trabajar con otras instituciones y otras formas, ¿no? Pues bueno, por eso no se acabaron definitivamente las lenguas, pero pues sí reducieron a las 68 de las que ahora hablamos, porque antes sí había más de 120 lenguas todavía existiendo en este país. Pero bueno, con todas estas cosas que se empezaron a hacer, pues fueron desapareciendo, sí, algunas lenguas, pero más bien desaparecer de dejar de hablarlo, porque las personas siguieron existiendo, ¿no? Y pues bueno, pero dejaron de hablar su lengua. Sí fueron perdiendo como la lengua ciertas culturas. Y otras pues sí se mantuvieron como más fuertes, se empezaron a alejar más de la ciudad y empezaron a irse a pueblos mucho más lejanos para no ser víctimas o no pasar más de cerca con estas actividades o cosas que estaban haciendo para acabar con las leyes. Entonces, pues nada más como esta parte más de contexto nada más, o un poco de recordar un poco de la historia, para ir entendiendo por qué es importante hablar de un camino esto de la interculturalidad, ¿no? Y bueno, no sé si puedan pasar a la otra. Ajá, ya estamos en la otra. Esto de las políticas, también justo en estas demandas en las que se hicieron, ¿no? Ya para 1990 también empezaron a exigir y las ponen estas políticas como compensatorias por todas estas cosas que no se consideraron, ¿no? Antes y por todas las pérdidas de las lenguas que ya sucedieron ya antes de 1990, ¿no? Que ya se fueron perdiendo muchas lenguas. Entonces, en estas políticas compensatorias que se le dieron, se empezó ya a abordar ahora sí de la política de la equidad, el reconocimiento de la diversidad, indicadores de equidad, ¿no? Que fueron las políticas como más grandes, digamos, que se empezaron a poner o a volver a, ¿cómo se dice? O sea, a volver ay, perdón, la palabra es no, ponerla ahí como en la mira, pues, ¿no? Como decir, oye, falta seguir trabajando en la equidad, seguir trabajando en la diversidad, ¿no? Y entonces, para este tiempo ya se empiezan a empezar a poner políticas. Y parte de lo que aquí nosotros, o por lo menos lo que yo he trabajado con los colectivos, ¿no? Sobre todo con el colectivo de jóvenes indígenas urbanos, nosotros hemos observado que sí se han escrito varias políticas públicas, que sí tenemos estos derechos, que sí está el convenio 169. México está al día con lo que se necesite, con lo que falta trabajar en esto de las desigualdades, ¿no? Está en lo escrito, está muy bonito en lo escrito, está acorde a lo que exigen estas instituciones internacionales, ¿no? Lo que ellos nos están pidiendo que tenemos que estar, que tenemos que trabajar, sí están escritas, sí están en las leyes, pero en el que seguimos teniendo problemas es en la parte de la práctica, ¿no? En la práctica es donde no estamos al día, no estamos caminando igual y seguimos exigiendo estas equidades, ¿no? Que aquí nada más quiero puntualizar, porque bueno, como ya están leyendo seguramente en la diapositiva, pues esto es la definición de cada política, ¿no? Pero acá nada más hablar de que acá ya se está mencionando de una equidad, porque antes también se hablaba de que una educación igual para todas, para todos, pero esto de la igualdad nos estaba llevando a que todos tenían que tener una misma forma de hablar, una misma forma de entender el mundo, una misma forma de organizarse, ¿no? Y eso no nos estaba funcionando. Entonces, por eso llega este nuevo término de la equidad, que en el caso de los pueblos originarios es algo que nos puede ayudar más o que nos da más sentido de utilizar, ¿no? Esto de la equidad, porque la equidad va mostrando más desde las necesidades de cada diversidad, ¿no? O de cada grupo de pueblos, en este caso pueblos originarios, pero seguramente también de los afro, de las personas
de educación inclusiva, ¿no? Como de educación especial, todos ellos, pues se necesitan ciertos términos, ¿no? Entonces, es más bien buscar una equidad y no una igualdad. Entonces, desde esa forma, pues entenderlo como que se busca esta equidad y que nos da más sentido tener una equidad en la educación o en la diversidad que una igualdad. Entonces, acá nada más como quería señalar más importante eso y que estas fueron algunas de las políticas compensatorias, ¿no? Que se siguió trabajando hasta la actualidad. Y bueno, en la siguiente diapositiva, acá nada más menciono como esta relación que tiene el derecho de la educación con los derechos culturales, ¿no? Que también por un poco de lo que se me solicitó acá expresar también, acá yo lo que menciono es que están interconectados y se refuerzan mutuamente. La educación debe ser culturalmente relevante y pertinente para promover la igualdad, la inclusión y la diversidad cultural, ¿no? En el sentido de los derechos, que todos tengamos los derechos, pues por ser seres humanos, ¿no? Por ser de la sociedad, por ser sujetos de derecho. Entonces, desde ahí, pensar que la educación y la cultura siempre van a estar vinculadas y siempre van a estar no puede haber cultura sin educación y educación sin cultura, porque ambas hablan de la sociedad y hablan del ser humano, ¿no? También, no sé, aquí lo veo mucho como cuando se dice o se menciona que las escuelas son como un reflejo de la sociedad, ¿no? Y lo cultural tiene mucho que ver con la sociedad, con las formas de ser, de nuestros valores, de nuestras empatías, de nuestras formas de entender y comprender un poco el mundo, ¿no? Entonces, la educación y el derecho a la educación y el derecho cultural están muy vinculadas porque ambas se necesitan para seguir transmitiendo la cultura y para seguirla preservando, ¿no? O como acá digo algunos puntos, ¿no? La cultura influye en la forma en que se entiende y se imparte la educación. El derecho a la educación debe de considerar la diversidad cultural y lingüística. La educación intercultural y bilingüe es fundamental para promover esta equidad, esta igualdad, esta inclusión, ¿no? Sobre lo que somos, sobre lo que es cada quien y sobre los derechos, ¿no? de cada quien. Y bueno, entonces es importante señalar eso, que la educación y la cultura siempre van a estar unidas y que ambas nos van formando para ser de una u otra forma y actuar de una u otra forma en la sociedad también. Ajá, y en la siguiente, bueno, sí, acá en la parte de los desafíos, quiero como volver a retomar esto de lo que les decía, que sí está todo en lo escrito, o sea, sí estamos al día en esto de la interculturalidad o la diversidad hacia los pueblos originarios, con los demás ciudadanos que son mestizos, afro, ¿no? Todos ellos, que sí estamos como compartiendo ciertas formas de educación, ciertas formas de permanecer las lenguas y todo esto, pero sin embargo sigue habiendo estos desafíos porque sigue habiendo desigualdades, ¿no? Sigue habiendo todas estas diferencias de lo económico, lo social, ¿no? Hablar esto del racismo también, que sigue habiendo o sigue estando muy presente, que son muy limitados, ¿no? Los presupuestos y todo esto que también se les asigna a las escuelas, ¿no? Y bueno, a las escuelas rurales, pues todavía más. Y aquí lo que quiero compartir también un poco es sobre, pues, cómo esto ha afectado en la realidad, ¿no? Acá sí lo puedo decir como ya a manera de reflexión, que sí seguimos en la desigualdad, sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación y clasismo y todo esto, porque, por ejemplo, acá les comparto que yo participé con un grupo que se llama Sueño de Mujeres Mixtecas. Ellas son un grupo de mujeres, madres de familia, que son las primeras por lo menos de la comunidad mixteca de acá de San Andrés, de donde yo soy, son las primeras en salir de pequeñas del pueblo para llegar a la ciudad y crecer en la ciudad, ¿no? Ellas platican porque hubo una charla también con ellas respecto a cómo fue esta vida en la ciudad, ¿no? Ellas decían que lo principal que vivieron en la ciudad fue que en la escuela les prohibían hablar su lengua, ¿no? Porque les dicen, estamos en la ciudad, tú tienes que aprender a hablar español y es la única forma que tienes que aprenderlo, porque también la lectura, la forma de comunicarse con el maestro, con los demás compañeros y todo, pues, era en español.
Y eso por una parte en la escuela, ¿no? Y la otra parte era en la misma, porque ellas vivían, no sé si algunos son de Guadalajara o están en Guadalajara también, pero acá en Guadalajara hay una colonia que se llama La Ferrocarril. Y en esta colonia literal pasaba el tren, ¿no? Estaba esa colonia donde pasaba el tren y luego había una colonia como de mestizos o personas de ahí de la ciudad que vivían como en un, ¿cómo se llama? Como en un condominio, como en un fraccionamiento. Y me contaban ellas que cuando ellas tenían que cruzar ese fraccionamiento para llegar a la escuela, y en el camino siempre las esperaban con piedras o con mangueras de agua, botes de agua, y les aventaban, ¿no? Y les tiraban y las golpeaban. Y entonces empezaban a contar que se juntaban ellas como para pasar corriendo y que un día, como era tan seguido que les hicieran este maltrato, ¿no? Antes de llegar a la escuela, decían que un día se juntaron todos y pues tuvieron que también pelear, que gritar, que decir también ahí contra estos niños para que los dejaran en paz, ¿no? Pero los atacaban justo porque ellas seguían vistiendo la vestimenta tradicional, ¿no? Que teníamos acá y seguían hablando la lengua, o sea, entre ellos seguían practicando en la lengua originaria. Entonces, al cruzar y todo, estas personas las ofendían, les decían que eran unas indias, que eran unas sucias y que no sé qué. Y entonces por eso las empezaban a golpear, a tirar agua y todos estos maltratos, ¿no? Que ellas vivieron. Y entonces ellas cuentan que al crecer y tener sus propios hijos, pues deciden no hablarles la lengua a varias de esas generaciones, ¿no? Les decían que no querían que ellos pasaran por lo mismo. Entonces, aún estando en la ciudad, ellas pasaron por todo eso y sus hijos pues dejaron de hablar la lengua. Sí les seguían compartiendo lo de la cultura, porque también una característica que tenemos nosotros es que migramos en comunidad, entonces toda una colonia, si se dice que hay un mixteco, siempre va a ser toda una colonia de mixtecos. Y entonces en este tiempo nosotros siempre hemos regresado a la comunidad. Los papás por lo menos siempre tienen que regresar cada año porque se siguen haciendo cargos tradicionales en el pueblo. Entonces de alguna manera sí siguieron desarrollando, sí siguieron hablando de ellos, de la cultura, pero sí también con este temor de que no lo digas con la gente de la ciudad, ¿no? No les digas que eres de un pueblo, que hablas una lengua, porque tenían el miedo de que les pasara lo mismo que les pasó a ellas, ¿no? Entonces, en ese tiempo sucedió como todo eso. Yo soy como de la última generación que todavía habla la lengua y la entiende, pero ya la generación después de mí ya no lo escuchan, ya no lo entienden, ¿no? Sí saben que son de un pueblo originario, pero no hablan la lengua y no la comprenden. Y bueno, entonces con ellos se vive toda esta parte y después yo cuando entro a estudiar y empezamos a platicar entre jóvenes, ya empezamos a crear este colectivo que se llama Jóvenes Indígenas Urbanos, donde nos juntamos varios estudiantes de diferentes universidades, ¿no? Y también ahí tocamos un día una plática sobre la educación, justamente, ¿no? Que cómo estábamos viendo esa parte en la ciudad, ¿no? Y ahí empiezan a ver como estas nuevas formas de entender que la educación siempre ha sido muy vertical, ¿no? O donde siempre el maestro es el único que tiene la razón, el maestro es el único que tiene la palabra, ¿no? Y que él tiene el conocimiento y que uno no puede compartir otras formas de pensar. Y en esta conversación te decíamos eso, ¿no? Que en la ciudad no se podía ser completamente no podíamos ser completamente mixtecos, completamente burráricas, completamente nahuas, ¿no? Porque primero teníamos que responder a estas vivencias de ser y responder con la ciudad, ¿no? Entonces la educación para nosotros seguía siendo muy del mestizo, muy de la gente de la ciudad, ¿no? Y entonces no se veía como esa otra parte que para nosotros empezó a dar sentido esto de la interculturalidad porque necesitábamos compartir lo que somos, ¿no? Porque eso es parte de generar esta empatía y de generar esta educación más para todas y para todos, donde podamos ser cada quien con nuestra identidad. Y entonces con el colectivo empezamos a hacer varios proyectos de investigación donde nos daban como esa misma respuesta, ¿no? De las escuelas no hablan de estudiantes indígenas, ni siquiera saben que existen estudiantes indígenas, ¿no? Y tampoco consideran que necesiten ciertos acompañamientos más personalizados
porque también venimos muchos de la comunidad a la ciudad y otros en la misma ciudad, pero en escuelas públicas también, donde no se nos da más acompañamiento o donde a veces incluso los maestros ni siquiera asisten a clase, ¿no? Entonces, también teníamos como, necesitábamos más apoyo en ciertas materias, en todo esto. Entonces, en este colectivo nos empezamos a dar cuenta de esa parte y sí quisimos abonar más como a eso y justo pues por ahí vamos con la presentación para platicarles de esa experiencia también. Y bueno, acá, pues en resumen, aunque se han logrado avances en la equidad educativa en México, todavía hay desafíos que superar para garantizar el derecho a la educación de calidad para todas y para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la primera parte. Acá me gustaría que viéramos un pequeño video que hicimos en colaboración con unos estudiantes en TESO justamente, donde queríamos reflejar cómo queríamos ver esta educación intercultural, ¿no? Cómo queríamos trabajar. Entonces, no sé, quiero si se pueda reproducir el video, por favor. No sé si tienen problemas con el video o si se pudo ver el video. Bueno, a mí no me pareció. No, no se veía. No, no se ve. Ah, bueno, igual si no se... Ah, Sí, ya, ahí va, ahí va. Sí, ya, sí sí, Ujú. Pero no se escucha. No se escucha, Elena. A ver. ¿Ahí se escucha? Ya se escucha. Nada más hay que, si lo puedes regresar desde el inicio. ¿Y se ve bien? ¿Se ve completo? Sí, ajá, sí, ya se ve la pantalla completa. Mm. Ya, sí. Un solo latido, un solo latido. Quizás pienses que no existo, tú no quieres verme. Yo soy el maíz, yo soy la raíz de esta tierra fuerte.
Deja que entendamos juntos nuestras diferencias. Namuk nyoyen, katkapun mawat gundek shukaloyen. Puya ubeni, tayeya, permitu buka, anu jituan. Masan seko dinamika, masha kishpuro tushtuka. Son que falla corachot nadie. Kakawao, chuletiku kashapa kintatlaw. Y no contillo tanata toso nasayo. Chalak como chalen shumban, chan mañik mi llevó y yechan. Un solo latido. Muchas gracias. Justo lo que se dice en cada una de las lenguas de este video era esa frase, ¿no? De caminemos juntos y que nadie borre nuestras huellas. Era como para nosotros en este momento del video fue como querer presentar esta necesidad que teníamos de que se dieran cuenta de que existen diversas lenguas, que existen diversas formas de entender el mundo, ¿no? Entonces, una de las frases que decidimos poner es esta de caminemos juntos y que nadie borre nuestras huellas. Es como tenemos que ser parte de esta sociedad porque de alguna manera ya estábamos aquí, ¿no? Ya existíamos en este mundo. Nada más hacía falta como que nos hicieran parte de él. Entonces, con el video lo que buscábamos era justo eso, que se pudiera empezar a visibilizar las diferentes lenguas y que habemos todavía personas y de pueblos originarios que estábamos en esta lucha también, y sobre todo jóvenes, ¿no? Porque también otra de las cosas que nos dimos cuenta cuando en esta investigación con los demás jóvenes que estábamos en la ciudad, era que en las mismas comunidades también la voz de los jóvenes no era muy escuchada, ¿no? Ahí siempre era la participación más de los que ya estaban casados o de los adultos, ¿no? O de los ancianos, que era como la palabra más, que era más importante de escuchar, y luego llegas a la ciudad y te das cuenta que era lo mismo, ¿no? También que acá no era muy valioso la voz de los jóvenes, ¿no? Sino más de los adultos y de los maestros. Entonces empezamos a notar que no había como esta sociedad donde también nos pudiéramos escuchar nosotros, y que empezaran a darse cuenta que también teníamos una perspectiva, ¿no? Sobre cómo educarnos, sobre cómo seguir protegiendo y seguir acompañándonos en nuestra identidad, ¿no? Que se estaba perdiendo en la ciudad. Y bueno, y por esa razón hicimos este pequeño video, y también justo para ir cerrando en esta parte de los desafíos, fue aquí donde también nos empezamos a fortalecer todas y todos en la identidad y pensar que era importante luchar en esto y en seguir mostrando la voz, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sí me acuerdo que como crecí y como les decía al inicio, ¿no? En la ciudad, pues a mí me toca entender que estaba en dos mundos muy diferentes. Me acuerdo mucho que de pequeña, cuando yo estaba en la ferrocarril, pues todo el mundo hablaba mixteco y yo pensaba que todo el mundo hablaba mixteco. Creo que aprendí el español porque escuchábamos la radio, veíamos la tele, ¿no? Ahí en la casa, ¿no? Entonces, cuando me meten a la escuela, yo empiezo a hablar mixteco y el rostro de mis compañeros era de rechazo total, ¿no? Que no querían juntarse conmigo, que no. Entonces, eso a mí me dolió mucho porque yo no comprendía, pues era una niña de 6, 7 años, que no comprendía por qué estaba ese rechazo. Y luego la maestra, ¿no? Que para mí era como la persona que sabía todo y que solo ella sabía la verdad, ¿no? Como que yo pensaba que ella era la que sabía más que yo. Entonces ella me dijo a mí un día que mis padres fueron a llevarme a la escuela, me decía, aprovecha que tú tienes una piel un poco más clara y que vas a aprender español, no hables como ellos, no seas como ellos, ¿no? Entonces ella me decía eso y entonces yo no sabía por qué tenía que ser así.
pero empecé a entender que no debía ser mixteca, ¿no? Que no debía ser mixteca en ese espacio. Y después me di cuenta que tampoco en la ciudad, que tampoco en el doctor, que tampoco en ninguna parte, hasta en mi casa, ¿no? En mi casa sí podía hablar la lengua. Entonces, pues, me sentía, no comprendía por qué, pero sabía que no debía mostrar esa parte. Entonces, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo aceptar que yo era una mujer indígena, ¿no? Y entonces al cursar ya todos los años, pero ya cuando decido entrar a la universidad es cuando yo empiezo a vivir esta experiencia con las mujeres, de sueño de mujeres mixtecas, cuando empiezo a compartir con ellas, ellas crean ese colectivo primero porque no tenían espacios para trabajar dignamente. En la ciudad todo el tiempo les quitaban sus artesanías, había amenazaban con quitar a sus hijas, a sus hijos que las llevaban con ellas a trabajar porque pues no tenían otro lado donde dejarlas, ¿no? Dejar a sus hijos, entonces también les amenazaban con quitarles a sus hijos. Entonces, por toda esa violencia que ellas vivieron de fuera, en la ciudad deciden conformar ese colectivo porque ellas sí tenían muy claro que en comunidad o en colectividad era la forma en que podían ellas poder trabajar, poder mantener a su familia. Entonces crean ese colectivo y en ese punto ellas hablaban mucho, ¿no? También en charlas iban y platicaban. Yo pensaba en ese otro mundo que yo vivía, ¿no? Como muy de racismo, yo pensaba que toda la gente era así, ¿no? Que era mala, que decían que yo era algo feo, que era una india, ¿no? Estos verbos que pues a mí pues eran muy peyorativos, ¿no? Que me lastimaban mucho, pero yo pensaba que toda la gente que no era mixteca así era. Pero cuando me junto con este colectivo de sueño de mujeres, empiezo a ver que hay otro mundo de personas, ¿no? Que son personas como más sensibles, más empáticas, ¿no? Entonces ellas empiezan a darle otra mirada a esto de ser indígena, esto de tener tradiciones, cultura. Entonces empiezo a entender que sí hay personas como más buenas, ¿no? Conmigo y que no me maltratar y que no me maltratan. Entonces, ya con ellas pude tener como esta fuerza para cuando yo decidí qué estudiar, por ejemplo, yo dije, pues es que la educación, esa es una forma en la que podríamos hacer incidir, ¿no? Empezar a cambiar, empezar a generar más empatía. Entonces, es así que yo estudio ciencias de la educación y cuando me uno después a estos jóvenes que ya estaban cuestionando la educación, pues a mí todavía me dio más sentido, ¿no? Claro que me di cuenta de todas estas desventajas a lo mejor, o desafíos, ¿no? Que seguía teniendo la educación, porque por ejemplo, sí me estaban formando para la educación, pero nunca veíamos un tema de la educación intercultural en la escuela, ¿no? Donde yo estaba, y se hablaba mucho de la educación empresarial, de la educación como, incluso se mencionó con pinceladas, pero se mencionó la educación especial, ¿no? Pero no se hablaba de la educación intercultural. Entonces yo siempre sentía que me hacía falta esa parte, que sí la fui llenando un poco con lo que estábamos platicando con los jóvenes, ¿no? Y con otras materias que yo empecé a prepararme por mí misma, ¿no? Y empecé a leer un poco más de los pueblos originarios. Y yo decía, es que sí, nos hace falta una educación intercultural. Entonces traté de hacerlo desde lo que yo podía también, ¿no? Y desde lo que yo trabajaba. Y entonces es así que yo empiezo a ver que sí necesitamos tener como más espacios justo interculturales donde podamos empatizar más. Y bueno, dentro de las cosas que yo empecé a leer, y si me ayudan a poner la otra diapositiva, una de las... También quiero mencionar que no hay una definición única y, ¿cómo decirlo? O sea, no hay una definición única y de la interculturalidad, entonces son muy variadas, ¿no? Porque también me di cuenta conforme fui leyendo y bueno, una de las autoras aquí como Catherine Walsh, ellos hablan de que existen muchas definiciones de la interculturalidad, pero también porque llevan al beneficio de ciertos grupos, ¿no? Porque sí puede haber una interculturalidad, pero que también una definición de la interculturalidad, pero que beneficie más a los sectores, no sé, económicos, ¿no? O empresariales o también una interculturalidad que es muy político, ¿no? Como para ser todos muy buena onda y todo esto. Entonces hay muchas definiciones de la interculturalidad, pero estas que pongo acá en la diapositiva son las que a mí me parecen como un poco más acercadas a lo que a mí me gustaría que fuera la interculturalidad, ¿no? Porque acá, por ejemplo,
en esta interculturalidad donde ella nos habla, ella nos dice, es que hay que reconocer que podemos aprender y podemos tener diferentes formas de hacer economía, de hacer política, ¿no? De hacer o de organizarnos, ¿no? Políticamente. Entonces, eso, como que la interculturalidad es eso, que puedas aprender de estas diferentes formas de ser y de aprender y de organizarte en diversos ámbitos y no solo en uno, ¿no? No solo en la parte educativa, que sí es importante, pero no solo es en esa parte. Y también porque acá nos señala que no solo la interculturalidad lo tiene que trabajar el grupo oprimido, ¿no? Como en el caso de nosotros los pueblos originarios o de los compañeros afro, ¿no? Que bueno, también ahí es importante señalar que hace poco se reconocieron a los compañeros afromexicanos, ¿no? Que imagínense, pues si nosotros nos costó mucho poder empezar a meter al tema de pueblos indígenas, ahora a los compañeros afro, pues todavía les cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, acá en esta parte es como no solo nos toca a nosotros hablar de la interculturalidad, sino que nos toca a todas, a todos, seamos o no de un pueblo originario, ¿no? Entonces, me gustaría nada más leer esta última parte que creo que lo describe muy bien, de que dice, antaño no solo a las culturas de grupos étnicos, ¿no? Sino también de manera más abarcativa de todas y todos los que se diferencian de las demás formas de vivir, por lo que una de las políticas de la educación intercultural debe ser no solo el reconocer y respetar a todas las culturas diferentes, sino incidir en su inclusión y en su reconocimiento con redistribución sociocultural y pacífica del poder. O sea, que todos podamos ser parte de esta educación intercultural y de esta construcción, ¿no? Porque acá nos invita a que podamos reconocernos a todas y todos y que podamos tomar un poco de todos, ¿no? Para tener una nueva forma de, no sé, de hacer política, una nueva forma de hacer economía, ¿no? De incluso esta parte de la salud, porque también muchas veces se concentra que los únicos que deciden qué está bien o qué está mal son los científicos, no sé qué, de la salud, ¿no? De estos grandes doctores, y se olvida o no se le da el valor, por ejemplo, a las curanderas, ¿no? Que ellas también con hierbas naturales, con ciertos procesos muy naturales, también nos lleva a curarnos, ¿no? Pero muchas veces no se valoran esos otros conocimientos. Entonces, en esto de en esta interculturalidad lo que queremos es invitarlos a que se pueda tener el mismo valor esos otros conocimientos que no solo son de estos grandes grandes químicos o grandes antropólogos, ¿no? Sino que también hay gente, ya sea de pueblos originarios o afromexicanos o, ¿no? Otras personas que también tienen estos conocimientos y no solo por su identidad se niegue que tenga valor su conocimiento, ¿no? Entonces, un poco por ahí queremos hablar de esta interculturalidad. Y bueno, y si en la otra diapositiva, por favor, acá también lo que invito es que podamos hablar de la interculturalidad desde lo colectivo, porque también un poco de lo que me compartían, ¿no? En los diferentes colectivos en los que he colaborado, es eso, que para llegar más lejos necesitamos de la colectividad, de lo colectivo, de la comunidad, del tequio, o estas formas en las que muchos de los pueblos ya sabemos, ¿no? Que es la única forma de sobrevivir y de estar y de luchar y de mantenernos fuertes, es poder trabajar en comunidad. Y eso, y incidir en la sociedad o aprender cualquier conocimiento en lo colectivo nos lleva más lejos, ¿no? Porque muchas veces también hay, o hemos visto que hay muchas políticas que luego piensan en lo individual, las cosas, y luego no funciona, ¿no? O nos pega mucho, por ejemplo, a nosotros de pueblos originarios, porque nosotros tenemos un sentido más de colectividad. Y bueno, y ya también con esto, pues trabajar con todas las generaciones, ¿no? Sean jóvenes, sean estudiantes, sean mujeres, sean de pueblos indígenas o afros o de alguna otra diversidad, ¿no? No importaría, sino que se abriría esta nueva interculturalidad, o lo que estoy tratando de decir, no sé si ya los estoy perdiendo, pero lo que estoy tratando de decir es que se haga una interculturalidad más colectiva desde un poco la perspectiva de Catherine Wells, ¿no? De apreciar a todo lo diverso y hacerlo parte, y no solo les corresponde a ellos, los diferentes, por así decirlo, a que hagan esta interculturalidad, sino que todos seamos parte y que abonando a esto que sea colectivo, que sea
de manera colectiva y se reciba la voz de todas y de todos, y que haya también como más empatía, ¿no? Con todo esto. Y en la otra diapositiva, por favor, acá también es importante para seguir haciendo interculturalidad, tejer redes, ¿no? Y aquí quiero unir un poco también lo que me decían que, o sea, los que estamos escuchando esta ponencia también me parece que son de gestión, y que también pensemos en colaborar desde nuestras profesiones, pues, ¿no? Más allá de la carrera que tengamos, que empezamos a tejer redes y que podamos, pues eso, ¿no? Establecer más relación con todas las personas que impliquen en nuestro espacio, ¿no? O en nuestro contexto, no sé, y que desde ahí podamos, pues todos colaborar. Sobre todo, quiero señalar que eso es importante, ¿no? Que desde donde estemos podamos pensar en colaborar con las demás, con los demás, y que podamos abrir la forma de trabajar con otras formas, ¿no? También, y no solo encerrarnos en una sola que aprendimos, sino que podemos aprender otras, y eso, que estemos como abiertas, abiertos a poder pensar esas formas de hacer red, pues con más empatía, yo diría. Y bueno, y un poco aquí los puntos que pongo es establecer relaciones con docentes y administradores escolares, identificar las necesidades y objetivos comunes, desarrollar planes de trabajo en conjunto, ¿no? Evaluar y ajustar la colaboración, buscar financiamiento y recursos para apoyar en la colaboración, ¿no? Porque también acá quiero señalar que también nos ha pasado que por ser luego de pueblos originarios no se nos valora nuestros conocimientos ni nuestro trabajo, y muchas veces se quiere de manera gratuita, ¿no? No se quiere, o no se quiere considerar como un pago para nosotros. Yo lo digo desde mi experiencia de ser de pueblo originario y de haber participado en esto y de haber trabajado con otras personas que también son de pueblos y que muchas veces les piden que sus colaboraciones o sus proyectos sean de manera gratuita, ¿no? Porque se nos dice, te estoy haciendo el favor de promocionarte, te estoy haciendo el favor, ¿no? Y pues no es eso, también nosotros tenemos los conocimientos y tenemos las habilidades para poder aportar, ¿no? A estos proyectos. Entonces, eso, que siempre se considere recursos para apoyar eso y fomentar la diversidad, ¿no? Y fomentar esta inclusión, desarrollar también habilidades culturales y artísticas, ¿no? Desde la mirada de ambos, pues no sé, como siempre estarlo rebotando, ¿no? Como para ambas partes y no solo con una mirada, pues. Y también establecer conexiones comunitarias, promover la creatividad, la innovación, enriquecer la experiencia educativa, ¿no? Y siempre recordar que estas colaboraciones deben ser respetuosas, flexibles y adaptadas a las necesidades, porque también muchas veces nos quieren dar un proyecto que no necesitamos o que no solicitamos, y solo por resolver no sé, nos ha pasado mucho que hay gente que está haciendo, ¿cómo se llama? Como investigaciones, ¿no? De su tema de tesis o cosas de esas, y nos vienen a ofrecer un proyecto que para ellos les beneficia para su trabajo, pero no a nosotros. Entonces, pues eso todavía sigue pasando, y también ahí, ¿no? Que sigamos reflexionando eso, que aún hoy en día sigue pasando. También que nos siguen trayendo proyectos que no pedimos, que no felicitamos, y que ellos quieren hacerlo a fuerzas porque les beneficia a ellas, a ellos. Y bueno, entonces eso, pensarlo de manera muy respetuosa, flexible y adaptada a las necesidades, ¿no? De cada comunidad o de cada escuela en específico, bueno, si hablamos en este caso de la educación. Y bueno, ya para ir cerrando, en esta otra diapositiva, esto lo construyo un poco con un poco la experiencia de haber estado en otros colectivos y de haber escuchado otras compañeras, ¿no? Que hablan de esto de la interculturalidad, que en el camino han dicho también que es importante, pues, querer hacerlo para empezar, ¿no? Querer meternos o involucrarnos en esto de la interculturalidad. Y yo, como lo menciono aquí en esta diapositiva, pues para pensar la interculturalidad hay que tener en consideración pues estos primeros pasos, ¿no? Que nadie valora lo que no conoce, o sea, reconocer quiénes estamos, quiénes somos y cuál es nuestra historia, porque
no nos sirve de nada decir en lo escrito, ay, sí, estoy apoyando a una comunidad indígena, pero ni sé qué comunidad es, ni sé, no sé cuál es su historia, por qué viven lo que están viviendo, ¿no? Entonces, como ir más allá de eso, entonces, no podemos valorar algo que no conocemos, pues, ¿no? Y también hay que reconocer nuestra historia, nuestra propia historia, ¿no? Donde incluya a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, ¿no? Estos despojos, estos genocidios que son parte de nuestra historia. Entonces, también eso es importante saber nuestra historia por ser mexicanos, pues, ¿no? Sería muy bueno que consideráramos eso y tener en mente eso es parte de esta interculturalidad. Y también ser conscientes y críticos de nuestros privilegios y nuestros actos que reproducen el racismo o la discriminación. Porque también esto, ¿no? Muchas veces negamos que tenemos privilegios o también si vemos la historia también nos daremos cuenta de a costa de quienes tenemos también ciertos privilegios, ¿no? Entonces creo que es una forma muy consciente y crítica de nosotras, de nosotros, el repensar eso y el ver cómo son estos privilegios que tenemos, ¿no? Y también otro paso, otro punto es esto de reconocer que los pueblos indígenas no siempre vamos a tener la respuesta y no somos los únicos responsables para hablar de la interculturalidad o la pluriculturalidad, ¿no? Sino que todas y todos podemos aportar. Como les decía, no solo nos corresponde a nosotros, sino a todas y a todos. Y eso, y tampoco no se trata de culparnos a nosotros porque no esté funcionando, ¿no? Sino también ser conscientes de lo que nos toca y desde ahí también trabajarlo. Y por último acá también es de que nuestra sociedad debe estar preparada también, ¿no? Capacitada en el tema de la interculturalidad o la pluriculturalidad, en, en lo político, en la educación, en la economía, en la salud, en la cultura, en el medio ambiente. Acá lo que quiero decir es que no solo pensemos nuestra sociedad con una sola perspectiva, con una sola mirada, sino que la pensemos desde diferentes formas y que también nosotras y nosotros mismos consideremos que podemos aprender desde otros métodos y tener más empatía también, yo diría, ¿no? Con las personas. No estoy pidiendo que sean íntimos amigos, ni que, no, ni nada de eso como con personas de pueblos originarios o de afro-mexicanas, sino más bien que por lo menos tengamos esta empatía de humanos que somos, ¿no? De que estamos compartiendo esta sociedad y que podemos considerar que podemos aprender de la otra o del otro que no tuvo nuestra misma historia, ¿no? Historia, pues así de ser indígena o de ser mestizo o de ser afro-mexicano, ¿no? Entonces, un poco por ahí esta parte. Y ya por último, en esto de la conclusión, acá nada más, ajá, quiero pues esto, ¿no? Como yo creo que de manera resumida, que en este laberinto en que se encuentra la interculturalidad, es importante desde nuestra perspectiva tener presente que el contenido del concepto y la praxis se encuentran determinados por relaciones sociales, económicas, culturales, educativas y de poder que trascienden cualquier actitud declaratoria, romántica o de buenas intenciones. O sea, hay que considerar la interculturalidad de manera pues consciente y seria, ¿no? Y no solo por quedar bien, pues. Y también que no basta con el deseo ni con la aspiración de una interculturalidad que niegue las condiciones estructurales y culturales extremadamente desiguales en que se encuentra nuestra sociedad. La educación en México enfrenta retos significativos en el contexto de la diversidad cultural. Es fundamental seguir trabajando en políticas inclusivas y en la colaboración entre comunidades y educadores para garantizar el derecho a la educación para todos. Aunque el sistema educativo no es la única institución social que debería reconocer y expresar la diversidad cultural y promover la interculturalidad en todas sus instancias, quizás es la institución con mayor posibilidad de impactar lo personal y lo social en gran escala. Yo pienso que la educación, o a lo que me refiero es que en la educación por lo menos podemos llegar a todas y a todas las personas que después van a ser parte de la sociedad, ¿no? O que les va a tocar decidir ciertos proyectos, ciertas acciones, ciertas políticas, ¿no? Porque pues, no sabemos nunca en qué lugar vamos a estar, pero sí seremos parte de esta sociedad, ¿no? Después de nuestra educación. Entonces, por lo menos desde lo que me ha tocado, pues sí, desde la escuela, o sea, desde lo educativo podemos generar muchas cosas
muchos métodos, muchas acciones que nos pueden ayudar a encaminarnos a esa interculturalidad más real, porque como les decía, muchas veces pues está en lo escrito, pero no está en lo práctico. Aún hoy en día sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación, pero por lo menos ya es más visible, ¿no? Ya se puede hablar más, ya podemos señalarlo, ¿no? Ya se puede denunciar incluso como más, de manera más, ¿cómo se dice? Más, ay, no sé, como más grande, pues, o sea, no, antes era entre el policía y tú que estás denunciando algo, sino que ahora ya puedes llegar como a más personas en estas denuncias, ¿no? Con las redes sociales, en este caso, que podemos hacerlo como de una forma más grande. Y entonces eso, que podamos seguir trabajando en esta interculturalidad para seguir generando cambios y nuevos procesos. A lo mejor sigue existiendo, pero también a lo mejor siguen existiendo más personas que van con esta idea y que quieren abonar a esa sociedad intercultural, ¿no? Entonces, pues nada, como a conclusión esa parte, que sigamos luchando para que hablemos ya de una interculturalidad más real y no solo en el papel, y que tengamos pues un poco más de empatía también como sociedad, ¿no? En este país, no sé. Y pues nada, eso, y pues muchas gracias por todo esto. Yo acá les dejo unas redes del colectivo en el que estoy también trabajando, que es Ñoy Cultura en tus manos. Estamos trabajando en llevar talleres de la cultura mixteca para concientizar un poco de la importancia de lo que podemos aportar como cultura, como pueblo. Esto lo estamos trabajando en diferentes escuelas. Pueden revisar la página si gustan en lo que hemos trabajado, y si en algún momento podemos colaborar también haciendo algún taller, pues estamos abiertas y con la disponibilidad de hacerlo. Y también para mejorar y seguir creciendo, también estoy ahí atenta a lo que nos digan y lo que me digan. Y bueno, y ahorita a escuchar lo que también cada uno quiera compartir, o en alguna experiencia o algo que podamos ampliar, pues creo que este es el momento de hacerlo. Entonces, no sé, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu participación, por enriquecernos con estos saberes y bueno, pues justo abrir la palabra. No sé si alguno de ustedes tenga comentarios, experiencias que quiera compartirnos o hasta compartir también actividades que se les puedan venir a la cabeza desde todos estos temas que hemos estado viendo a lo largo del seminario y que puedan aterrizar para generar acciones que beneficien en la interculturalidad. Sí, Luis, adelante. Buenas tardes, ¿sí me escucho? Sí te escuchas. Perfecto. Bueno, primero que nada, felicitar a la maestra Ana. Creo que fue una presentación muy completa, una manera de ver también una situación que muchas veces como gestores culturales no tenemos en cuenta, ¿no? Que es la educación, ¿no? Y cuánto nos puede beneficiar, aportar y contribuir por medio de generar proyectos que realmente tengan esta integridad en cuanto a los temas de la interculturalidad. A mí me tocó conocer un caso ahí en la zona lacustre del lago de Janitzio, allá en Michoacán, en donde un profesor rural me comentaba esto, ¿no? Que muchas veces ellos se han visto obligados por el mismo sistema educativo que tenemos de casi prohibir que los niños hablen su lengua natural, su lengua madre, ¿no? Que es el purépecha en esas zonas. Y que les cuesta mucho trabajo porque pues la mayoría de los niños en sus comunidades sí lo hablan, ¿no? Es es el lenguaje cotidiano, ¿no? Desde el niño más pequeño de 2, 3 años que aprende a hablar, ya nace o ya tiene la facilidad de la lengua madre, y obviamente el español va a ser esta lengua extranjera que él tiene que ahora empezar a dominar, ¿no? Entonces muchas veces ellos para contrarrestar esto tienen que abrir clases o extraclases para poder seguir promoviendo la lengua, ¿no? Porque hay comunidades como en la isla de Janitzio, que ya los niños ya no hablan el purépecha, ya hablan mejor el inglés, el francés, incluso el chino, obviamente el español, que es su lengua madre, ¿no? Entonces ellos han visto, algunos comuneros o algunos activistas sociales, de que sí les está afectando mucho también.
cómo es que muchos de los padres o familiares de estos niños, por la migración que tienen que hacer por mejores de vivienda, de salud, de todo esto, pues van a Estados Unidos y traen todo también el inglés, ¿no? Entonces también todos esos cambios y choques culturales que quizás a lo mejor de una manera más políticamente correcto, que son estas culturas híbridas, pues empiezan a también convivir diario, ¿no? Con todos ellos. Entonces creo que igual tener esa sensibilidad como gestores culturales al momento de crear proyectos que ayuden a seguir fomentando las tradiciones, la lengua, los usos y costumbres de las comunidades, porque también como la maestra Ana decía, muchas veces llegamos con ideas que están dentro de nuestro ser, ¿no? O sea, no hacemos consultas, no hacemos diagnósticos, queremos imponer también cultura o actividades artísticas que no van, ¿no? En su día a día, ¿no? En su conformación. Y es algo que lo hemos visto, ¿no? Porque ahorita que ya estamos a una semana de la conmemoración del Día de Muertos, es una tradición que todas las escuelas montan altar, todas las escuelas hacen actividades relacionadas, pero siguen reprimiendo algunas otras actividades, ¿no? Que son de este origen, ¿no? De comunidades indígenas, de otro tipo de cosmovisiones incluso, ¿no? Porque abarca muchos temas, ¿no? El Día de Muertos. Entonces creo que es una charla que ayuda, particularmente igual a mí me sigue aportando mucho, de ver todo esto, ¿no? Que encierra también la gestión cultural, ¿no? Que no solamente son las actividades artísticas, realizar talleres o ponencias, presentaciones de libro, sino también ver cómo es ese aporte, ¿no? Ese contexto en el que viven, esas formas en las que tienen, si hay una lengua originaria, si hay una lengua madre, si hay estas convivencias entre varios o diferentes formas de sociedades y contextos, para poder también ahí hacer una aportación que ayude, ¿no? Y fomente. Entonces creo que es algo que esta charla ayuda mucho para poder em, en mi perspectiva de gestor cultural, poder ir viendo y conociendo un poco más de que hay diferentes casos en todo el país y que son lo mismo, ¿no? Es preservar la lengua, tradiciones, usos, modos, costumbres, pero de qué otra manera también hacerlo, ¿no? Para que también la comunidad se integre, no solamente con proyectos que logren imponer una visión, como ha sido el sistema educativo, sino que al contrario, ¿no? Se siga nutriendo, fortaleciendo para poder hacerlo, ¿no? Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Luis, por tu participación. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Igual antes de que, no sé, alguien más se decida, se me hace muy interesante justo, ¿no? Lo que decía Luis. Eh, Primero, pues muchas gracias, ¿no? Por también compartir que está abonando algo todo esto. Y eso, ¿no? Que también sí es cierto que hay que considerar mucho en el contexto en el que estamos y me hizo recordar que también parte de lo que comentábamos en estos encuentros que hicimos con los demás jóvenes era que decían que a veces sí llegaban profesores de pueblos originarios a las comunidades, pero luego se topaban con que no era la misma variante, ¿no? De la que ellos hablaban en la comunidad. Y pues ahí otra vez regresábamos a que, bueno, dicen que ya los prepararon a los profesores de comunidad indígena a una comunidad que se supone que es de su lengua, pero en realidad no es la variante. Y esto de las variantes también es muy importante saberla porque no nos entendemos entre variantes, ¿no? Y eso pues de todas formas nos vuelve a regresar a buscar otro idioma en el que podamos entendernos y otra vez perdemos, ¿no? Como todo lo que nos pudimos haber enseñado de la misma cultura, ¿no? Porque muchas veces cuando somos niños no comprendemos esto de la identidad, no comprendemos el sentido de llevar ofrendas a las ceremonias, por ejemplo, ¿no? Entonces, como muchas cosas que se pierden también por no hablar la lengua, porque también es importante señalar que hay palabras en la lengua que no se pueden explicar al español, entonces pues también ahí es muy, muy valioso que sí sea la lengua la que está llegando, ¿no? A la comunidad, o si, por ejemplo, en estos proyectos que decía Luis, ¿no? De que sí hay que ser conscientes y hay que llevar lo que se necesita, a lo mejor se necesita llevar un intérprete y considerar que ese intérprete hable la misma lengua, ¿no? También ahí, que eso, que consideren que también existen variantes de las lenguas. Por ejemplo, la mixteca en la mía es la que más variantes tiene, ¿no? Tiene como 82, me parece.
variantes y entre nosotros pues no nos entendemos, ¿no? Entonces, pues eso también para que lo consideren y que también hace falta mucho trabajo en materiales didácticos también, ¿no? Que no hay bastantes materiales en las lenguas y que también puedan motivar a seguir creciendo y aprendiendo de las culturas. Entonces, pues nada más eso, que se considere eso también, ¿no? Y pues no sé si hay otra aportación o otro comentario. Muchas gracias por participar para empezar. Sí, María del Carmen tiene levantada la mano. A mí nada Sí, más, hola. ay, perdóname, Mari, perdóname. Nada más un comentario justo ahorita, ¿no? Entre esto que comentabas de los materiales didácticos, ¿no? Como la importancia en la que un gestor cultural y un profesor, un maestro, podrían armar un proyecto justo y bajar recursos para generar materiales didácticos para que se puedan usar en diferentes comunidades, ¿no? O sea, por supuesto que tendría que ser cada una con su variante, pero justo como los gestores culturales tienen una gama muy amplia de acción y justo como pueden hacer sinergia con diferentes colegas, ¿no? No tienen que ser más gestores culturales y entonces, bueno, aquí se me viene la idea eso, ¿no? Quien esté interesado, pues también lo dejo ahí sobre la mesa para que puedan aprovechar esa idea y le den rienda suelta, ¿no? El chiste es justo seguir aportando y generando acciones para ir fortaleciendo la cultura, ¿no? Y garantizar los derechos culturales de todas y todas. Ahora sí, Mari, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues estoy en mi trabajo y por eso no puedo prender la cámara, pero les agradezco que me escuchen. Yo soy abogada y soy especialista en derecho administrativo, pero mi línea de investigación es el patrimonio cultural. Entonces agradezco muchísimo esta plática tan enriquecedora, sobre todo en la cuestión de la interculturalidad. Y quiero comentarles que apenas acabo de ir a un congreso y a una lectura de poesía en voz alta donde estuvo Celerina Sánchez, que es poeta ñusabi, y justamente ella decía que cada que quería hablar o lloraba o se enojaba mucho, ¿no? Y entonces el maestro Natalio Hernández, también poeta nahuatlaco, le dijo, bueno, es que hay que pasar del dolor a la propuesta. Y se me hace muy interesante lo que plantea la maestra, la expositora del día de hoy, porque si bien es cierto, está planteando la problemática, también está haciendo algunas propuestas y yo quería decirle, bueno, pues que no está sola, que no están solos, que vemos muchas personas interesadas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, que no todos somos crueles y discriminadores, etcétera. Y creo que sería no sé, lo pongo en la mesa. Yo recuerdo que la maestra Julia Carabias, cuando estuvo pues concientizando sobre la problemática del medio ambiente, ella decía, hizo un libro que se llama 100 casos de éxito, o sea, 100 casos donde sí se pudo rescatar el medio ambiente, 100 casos donde sí se hicieron bien las cosas. Y yo creo que este colectivo y muchos otros debería formar parte, pues como de, no sé si un libro, un testimonio, haciendo algo similar, ¿no? Para que los demás puedan replicar este tipo de actos, de acontecimientos, de talleres. Este mismo seminario se me hace un caso de éxito, ¿no? Donde sí se está reconociendo, donde sí se está dando a conocer y sí se está dando las voces. Esa era mi aportación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Mari. Maestra Ana, ¿quiere compartirle algo a Mari sobre lo que nos acaba de compartir? Sí, muchas gracias por compartir. Y sí, justamente eso, ¿no? Se me hace muy fuerte, pero también muy atinado esa frase que decía ella de que del dolor a la propuesta, ¿no? Y creo que eso ha sido mucho el camino que hemos tomado varios jóvenes o personas que estamos en estas luchas. Eso, ¿no? Porque tuvimos que reconocer todo el dolor que tuvimos para poder cambiar un poco nuestro proceso, ¿no? O un poco el camino que queríamos seguir.
y justo me hizo recordar también ese momento mío, ¿no? Muy personal cuando yo tomo mi identidad y la comprendo, ¿no? Sí fue muy doloroso porque me dañaron mucho, ¿no? Muchísimo, que me costó mucho aceptar la identidad de que era mixteca y todas las acciones que hice, ¿no? Para negar esta identidad. Entonces fue muy dolorosa esa parte, pero gracias a concientizarme y hacer esta autorreflexión y poder comprenderlo, no lo hice como en este sentido de victimizarme, sino más bien como de entenderlo, de comprenderlo. Y justo por eso empiezo a unirme más a estos movimientos sociales, ¿no? Y con el tema de pueblos, que es en lo que más he trabajado, siento que desde ahí he podido aportar un poco y he recompensado un poco esos daños que tuve, ¿no? Entonces siento que es muy, muy valioso esto que nos dice, ¿no? Que hay que buscar formas de seguir trabajando y de seguir generando, ¿no? A lo mejor por medios, a lo mejor sí esto escrito, ¿no? Pero también falta mucho más también en la práctica. También considero que hay que ir pensando también qué cosas más prácticas podemos ir trabajando, ¿no? Para que esto se mueva un poco más rápido, porque digo, yo lo he estado trabajando en estos últimos, no sé, 10 años, ¿no? De mi vida, pero ha habido otras personas, ¿no? En el camino que han seguido trabajando y creo que hasta ahorita muy poco se está empezando a ver de este tema de pueblos y bueno, y con este gobierno también que tenemos como que están metiendo a muy a su manera, ¿no? Este tema también de los pueblos. Entonces, sí está presente esta parte, pero siento que también se están perdiendo otras, por ejemplo, de los compañeros afromexicanos, ¿no? Casi no hay muchos espacios donde se hable de ellos también o donde se participen más, ¿no? Entonces, eso sí hay que hacerlo, pero creo que de una manera más igual, ¿no? Para más culturas también. Y pues nada, eso. Muchas gracias también por compartir. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más gustaría tomar la palabra? ¿No? Bueno, a mí me gustaría hacer como una observación también. Hace rato comentabas esta parte de que de repente llegan maestros que sí saben una lengua originaria, pero bueno, hay una variación y entonces vuelve a haber aquí un choque, ¿no? Creo que también mucho lo que nos pasa es, en México especialmente, es la burocracia, ¿no? Las personas que estamos trabajando en el territorio, pues conocemos las necesidades de la población, conocemos lo que ellos nos piden y en el momento en el que nosotros empezamos a escalar solicitando apoyo para cubrir esas necesidades, quizás ahí en esta burocracia es donde se pierde, ¿no? A la Dirección de Educación le llegó que necesitaban un maestro de esa lengua, ¿no? Pero no le llegó con qué variantes o con qué características, ¿no? Entonces, cómo al final nos vamos perdiendo en la burocracia eh, y creo que ahí es cuando se bloquean muchas o sea, cuando no podemos garantizar muchos de estos derechos, ¿no? Porque hay que llenar un papeleo, porque estamos acostumbrados a tener un esquema muy jerárquico de trabajo, ¿no? Donde en realidad no somos pares y no trabajamos con la comunidad, sino, pues, lo vemos lejano, ¿no? Cuando menos las personas que están desde los escritorios y desde puestos altos, ¿no? Que en realidad son los que tienen quizás el poder de poder hacer valer los derechos, ¿no? Pero justo también decías, ¿no? Bueno, cada uno desde nuestra trinchera, y esto lo hemos visto en otras sesiones del seminario también, como cada uno desde nuestra trinchera vamos aportando nuestro granito de arena y cómo si vamos formando colectivo, pues podemos ir garantizarlos sin necesidad de seguir como estos trámites burocráticos, ¿no? Podemos encontrar nuevas rutas y nuevas salidas que puedan garantizar esos derechos. Es complejo porque finalmente el sistema lo tendría que hacer, ¿no? O sea, el Estado lo tendría que hacer, tendría que garantizar nuestros derechos, pero también entiendo que somos muchos, ¿no? Y que
muchos nos perdemos también en esta burocracia, ¿no? Entonces, bueno, cómo desde nosotros siendo estudiantes o nosotros trabajando en donde estamos trabajando, podemos ir aportando y podemos ir sumando colectividades para que se garanticen ciertos derechos, ¿no? Y esto se logra pues en comunidad. Creo que tú lo has vivido mucho desde todos los colectivos en los que has estado y formas parte y te ha tocado también trabajar para el gobierno, ¿no? Y también te ha tocado ver cómo desde el colectivo del territorio con el que estás trabajando se pueden lograr muchas cosas, aunque desde arriba no, ¿no? Desde arriba me refiero como a la institución propia, ¿no? Entonces, bueno, también que nos sepamos acompañados de otros y que si en algún momento nos toca estar en cargos públicos y ser servidores públicos, pues hagamos lo nuestro para que las reflexiones de este seminario se vuelvan realidad, ¿no? Se vuelvan tangibles y podamos apoyar y poner granitos de arena. Sí, de hecho, justo eso, ¿no? De eso hablábamos de que definitivamente esto es estructural, ¿no? Es institucional el problema o el gran problema y que debemos trabajar pues desde lo que podemos y desde lo que nos toca también, pero creo que eso, que seguir, no sé, seguir promoviéndolo va a ayudar a concientizar más y más. Y justo eso, que no sabemos en un momento en dónde vamos a estar, ¿no? Y a lo mejor sí, a lo mejor alguien de los que nos está escuchando ahorita después le va a tocar decidir, ¿no? En estar en ese otro lado y pues eso, que tenga como por lo menos en la mente que se puede seguir trabajando en este tema de la interculturalidad y eso, que por lo menos tengamos la intención y que no nos sintamos lejanos, ¿no? Y pues eso también, que seguir generando este tipo de espacio nos va a seguir ayudando a hablar del tema, a no dejarlo ahí de lado y seguir participando en ellos también nos ayuda y nos abona mucho, como pues todos los que estamos aquí, ¿no? Seguramente han estado en otras charlas o en algo muy similar a todo esto, ¿no? Que nos compete como sociedad y bueno, y ahora abonar desde nuestra profesión para irlo solucionando, creo que eso ya es otro paso muy, muy grande y muy importante, que por lo que quiero pensar o soñar, como sea, que muchos de los que están aquí lo van a hacer, ¿no? Entonces, pues eso, que qué bueno que lo sigamos haciendo y pues eso, tener en mente que sí es muy institucional y estructural, pero también podemos hacerlo desde abajo, empezar y que les llegue también a ellos, ¿no? Que también si seguimos insistiendo en estos temas, seguramente los podemos concientizar también a estas personas que pues lamentablemente son los que al final deciden, ¿no? Cómo manejar estas formas, no sé, incluso son los que determinan presupuestos, ¿no? Para que ciertas cosas o ciertos proyectos funcionen y caminen. Entonces, pues esperemos que sigamos trabajando en lo que podamos nosotros acá y que les llegue también a ellos. Y sí, porque sí me di cuenta de eso, justo como decías, en el yo trabajar en estas instancias de gobierno, pues sí, casi no se hablaba del tema de pueblos, ¿no? Y mucho menos se contaba con materiales para hablar de la interculturalidad y también pues desgraciadamente no tenían presupuestos para esos proyectos y para esas áreas. Esa es una realidad totalmente, pero pues una mientras esté ahí y vas luchando y luchando para que se consiga, pues lo vas logrando, ¿no? Poco a poquito, pero lo vas logrando. Y eso creo que todas y todos aquí lo podemos hacer también. Ojalá que sí, de verdad, que esto no quede nada más en las palabras. Y eso, que también a lo mejor sea un comienzo para que sigan escuchando este tema. A lo mejor de esto que yo les comparto hoy tomaron una que otra idea, pero si ustedes siguen escuchando este tema con otras personas, con otros autores, otros que hablen del tema, seguramente les va a abonar todavía a más cosas que pueden trabajar. Entonces, pues eso, muchas gracias por escucharlo, ¿no? Y seguir trabajando en este tema. Y ya. Gracias. Gracias, maestra, muchas gracias. Dulce, ¿tienes alguna aportación, pregunta, duda? Tienes micrófono abierto. Hola, buenas tardes. No me he animado mucho todavía. Estoy estudiando la carrera de Ciencias Sociales. Y este tema
se me hizo así bastante interesante por, por la intención que tiene con la interculturalidad como sociedad. Y recuerdo hace tiempo que decíamos sobre observar también las necesidades pues, de las personas, ¿no? Como personas con discapacidad y personas también que a veces no se sienten como aceptados en un grupo pues sí, de la escuela o en cualquier lugar. No sé si me doy a entender. Había una chica, recuerdo, que tenía discapacidad visual y ella pues se sentía incómoda en la manera en que pues enseñaba, ¿no? La maestra. Entonces, cuando yo entré a dar esa clase, mm, observé pues que a ella le costaba trabajo aprenderlo, ¿no? Y eso de buscar opciones, buscar las necesidades de esas personas para que también aprendan y así pues aporte también sus conocimientos, se me hace como pues esta forma de una sociedad humanista. Y pues este tema, este seminario me ha hecho como reflexionar también en toda la parte en que podemos aportar a los demás, a la sociedad, aprender de ella, su manera de vida, sus conocimientos y aprender unos de los otros. Y esto sería mi comentario. Muchas gracias, Dulce. Gracias por tu aportación. Maestra Ana, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, muchas gracias. Y sí, justamente eso, ¿no? Que todavía hay muchas cosas que considerar y que trabajar. Y claro, la educación especial es un tema todavía que no hemos podido avanzar, ¿no? Y incluso, pues eso, ¿no? Como ya mencionaba, en la estructura nos falta mucho y no solo para las personas con discapacidad visual, sino también con alguna discapacidad, no sé, de que no se puedan mover, ¿no? Libremente. Por ejemplo, esto de las sillas de ruedas, ¿no? Que incluso hay escuelas que ni siquiera cuentan con rampas, ¿no? O elevadores. Sí, hay mucha cosa que trabajar en ese tema también y en muchos otros estoy segura y eso sí, tiene que ver con que todos seamos empáticos, eso sería para mí lo principal, ¿no? Para poder tener la intención o la necesidad de empezar a trabajar para que esas cosas sean distintas y pueda ser un espacio más aceptable y seguro para todas y todos y que todos cumplamos ese derecho de estudiar, ¿no? En este caso específico, o el mismo derecho a la ciudad, ¿no? El poder estar y ser parte porque pues somos personas. Entonces, eso creo que todos podemos trabajar en diferentes temas, pero de hacerlo de manera consciente creo que nos va a llevar a tener mejores cambios. Entonces, pero muchas gracias por mencionarlo también acá. Sí, y justo también pensaba en cómo, en esto de los procesos para garantizar los derechos, también en cuántas comunidades la escuela queda súper lejos, ¿no? También. Entonces es todo el desgaste que implica para las alumnas y los alumnos desplazarse de su hogar a la escuela, ¿no? Las horas que lleguen a pasar en la escuela también, pues el recurso, como decías hace rato, ¿no? No siempre se tiene el recurso necesario ni siquiera para poder tener una escuela en las condiciones óptimas, ¿no? Pienso en ventiladores en caso de que esté en una zona de mucho calor, pienso en calefacción en el caso de estar en zonas de mucho frío, ¿no? Y luego lo que implica regresar de la escuela a casa, ¿no? También, también
la parte económica, quizás de la familia, pues es también otro tema ahí, ¿no? Si a lo mejor priorizo que mi hijo trabaje a que pueda estudiar, pues se vuelve todavía más complejo, ¿no? Y eso lo seguimos viendo, o sea, eso lo vivimos en espacios de ciudad, ¿no? Conocemos muchos niños que en vez de ir a la escuela, pues trabajan y trabajan porque los papás lo necesitan, ¿no? Entonces, desde ahí no se garantiza el derecho a la educación de estas niñas y estos niños, ¿no? Entonces, como a veces, pues aunque el sistema quisiera, también hay otras partes, ¿no? Que tienen que colaborar y que tienen que conjuntarse ahí para que se logre garantizar los derechos plenamente, ¿no? Sí, caray. Es un tema que todavía se tiene que seguir trabajando, pero qué bueno que ya hay como personas un poco más conscientes, ¿no? Justo ahorita me acordé que acá en la escuela aquí en mi pueblo, que yo llevo aquí unos días, pero me cuentan que llegaron unos maestros nuevos, ¿no? Aquí a la primaria. Y también lo que me hace reflexionar es que, por ejemplo, ellos dicen que una de las reglas que pusieron era que si el niño faltaba a clase, que los papás tenían que pagarle 50 pesos, y si los papás faltaban a una junta de la escuela, les iban a pagar 100 pesos, ¿no? No se explicó muy bien o no se entendió muy bien para qué iban a usar ese dinero para empezar. Pero bueno, a lo que quiero ir es que, por ejemplo, estos maestros llegan con la idea de tener un método de cómo trabajar, de cómo para ellos no van a faltar los niños a la escuela y cómo los papás van a estar presentes, ¿no? Pero no consideran la otra parte, por ejemplo, y justo esto me nace porque acá también también se debe considerar el contexto en el que llegas, como ya lo mencionábamos desde hace rato, pero por ejemplo acá ahorita estamos en un proceso de como mucho ritual y muchas ceremonias tradicionales, porque ya viene esto del Día de Muertos justamente. Acá con nosotros se festeja el 31 de octubre, es cuando se recibe a las ánimas de los pequeños, se dice, y el 1 de noviembre a las ánimas de los adultos. Y bueno, entonces hay unas ceremonias que se hacen y que se necesita la presencia de los niños, ¿no? Porque por ejemplo, hace poquito tuvimos una ceremonia donde estaban rezándole a una abuelita que murió hace unos años. Entonces se necesitaba para el cierre de su ceremonia, se necesitaba la presencia de los niños, de 6 niños, que sostuvieran una vela, ¿no? Y bueno, ahí tiene una explicación muy específica, pero bueno, ahí no voy a entrar ahorita en ese detalle. Pero a lo que voy es que los niños se tuvieron que faltar a la escuela por esta ceremonia, ¿no? Por esta tradición. Y incluso hay otras ceremonias donde se implica la presencia de la comunidad, de los mismos papás, ¿no? De las mismas mamás. Y entonces eso, que los maestros que están llegando, pues están metiendo su método sin considerar la situación de la comunidad y eso, ¿no? Y están haciendo que los niños paguen y luego también eso, la situación aquí económica no es tan buena que digamos como para estar exigiendo un pago económico, ¿no? Cuando digo, se tendría que buscar otras formas de trabajarlo. Y pues bueno, eso, que aún en la actualidad sigue habiendo y sigue existiendo pues estas, no sé cómo llamarle, ¿no? Como no conciencia de la comunidad y de sus tradiciones y esto en la comunidad y justo en la ciudad también, por ejemplo, que piden, yo lo viví mucho cuando pasó lo de la pandemia, ¿no? Que ahí pedían que todos se conectaran en internet y todos trabajaran desde la computadora y todo esto, sin considerar que había familias de comunidades indígenas que no sabían usar la computadora y no podían apoyar a sus hijos para que se conectaran a la computadora, ¿no? Y esto que estaban en la ciudad y otros jóvenes pues no tenían que seguir trabajando y no podían trabajar porque ya todo se cerró y entonces se tenían que venir a su comunidad para seguir sobreviviendo, ¿no? Porque acá todo es gratis, la comida, la tortilla, no sé, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Que también muestra que había todavía mucho para poder tener como una educación digna, en ese caso virtual, ¿no? Para todos estos jóvenes y estos niños que salieron afectados en ese momento también. Entonces sí, o sea, falta mucho por considerar, por llenar y por trabajar, ¿no? Y más en la parte educativa, yo creo que todavía también falta mucho, ¿no? Pero bueno, esas reflexiones ahorita se me vinieron a la mente.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, pues más bien nos ayuda mucho y justo nos vuelves a recordar, ¿no? Cómo es bien importante que donde nosotros vayamos a poner nuestro proyecto, nuestro granito de arena, es bien importante el escuchar, ¿no? El estar abierto a la escucha, a la empatía, al saber qué quiere el otro y trabajar con el otro, no trabajar desde mi cosmovisión y mi sentimiento hacia el otro, ¿no? Sino siempre es con el otro. Entonces, sí, es más, aquí mismo lo vemos, ahorita que decías de las desigualdades en la cuestión de la educación virtual, ¿no? Efectivamente, cuántas personas no necesitan a lo mejor de alguna aplicación porque tienen alguna condición específica y para poder acceder a este seminario a lo mejor tendrían que tener ciertas aplicaciones o ciertos programas, ¿no? Dependiendo de su condición. Entonces, sí, o sea, estamos en todas partes, no nos eximimos de poder no garantizar estos derechos, ¿no? Entonces hay que trabajar, justo hay que trabajar pensando en la comunidad y con la comunidad para poder garantizarlos, ¿no? Desde donde podamos, cada uno. Pues no sé si alguien más tenga alguna aportación, algún comentario, alguna reflexión que quiera compartir. No, creo que no. Oye, Ana, y ahorita no sé si nos puedas compartir, ¿no? O sea, tú dime si no es muy invasivo. ¿Qué pasa cuando llegas a estudiar a una institución educativa privada, ¿no? O sea, que no era pública. Entiendo que la primera parte de tu educación fue pública y después estuviste en privada. Cambió, pues o sea, fue aún más violento o fue menos violento, hubo mucho mayor empatía, apertura, ¿no? No sé si nos quieres compartir ahí cómo fue un poco. Sí, yo sí noté, bueno, primero entro con la intención de poder estudiar educación porque quería poder abonar, ¿no? Como esta parte educativa pero más que nada poder hacer proyectos como más justo interculturales, ¿no? Donde podamos incorporar más en el caso de el tema de pueblos originarios y con gente de la ciudad, ¿no? Como un poco por ahí quería trabajar mucho esa parte. Entonces, bueno, entro como con toda esa emoción y luego venía de trabajar también con el colectivo de Sueño de Mujeres Mixtecas, que también ellas me aportaron mucho en el sentido de la identidad y en el sentido de la comunidad, ¿no? Y yo venía también de este proceso de ya aceptar mi identidad. En ese punto yo ya me sentía un poco más segura con mi identidad y ya reconocía un poco más mi historia, ¿no? De pueblo. Entonces, ya cuando entro a esta universidad privada, para mí fue primero como una gran felicidad, porque sí intenté entrar a una universidad pública, pero por más que yo tuve mejores puntos, no fui seleccionada, ¿no? Para entrar a la universidad pública, como que había, no sé, más personas antes que yo, no sé cómo funcione, pero no me aceptaron. Y en la privada, que también hice los trámites, aquí sí me aceptaron. Entonces me sentí como feliz porque dije, bueno, tengo la oportunidad de estudiar y estudiar en una escuela que me puede aportar como mucho, ¿no? Yo lo veía más en la parte estructural porque la escuela tenía como su espacio de cómputo, tenía internet todo el tiempo, su biblioteca toda enorme y grande, ¿no? Y tenía como, bueno, todos los establecimientos me encantaban. Pero ya a la hora de entrar a estudiar, pues justamente como yo les decía en la presentación, ¿no? Que las escuelas son el reflejo mismo de la sociedad. Creo que más allá de pública o privada, ambas tienen ese mismo reflejo de que se manejan como en la ciudad, ¿no? Por la forma en que uno es, se viste, habla,
sale, lo que sea, es como la forma en que también te van tratando, ¿no? Porque esto lo compruebo porque justo en la plática que tuvimos con otros jóvenes estudiantes de escuelas públicas, nos decían lo mismo, ¿no? Que también ellos vivían como ese espacio como muy, así muy clasista también, ¿no? Aunque fuera en una escuela pública. Pero bueno, en el caso mío, pues al llegar acá, primero fue como ese impacto de lo estructural y después, conforme pasaban las clases, era el impacto de los privilegios de los estudiantes, ¿no? De acá que, digo, muchos cuando se presentaban decían, yo porque voy a manejar la empresa de mi papá, yo porque tengo la escuela de mi mamá y voy a manejarlo, ¿no? Entonces como que ellos ya tenían la vida resuelta después de la universidad y ya nada más venían como a tener el papel, el certificado, no sé. Y en mi caso era como, no, no, tengo que hacer todo esto desde cero porque pues para poder dedicarme a algo, ¿no? O tener oportunidad, no sé, de tener un trabajo bien remunerado. Y entonces, desde ahí me empecé a dar cuenta como la diferencia de vidas. Y luego, pues sí me topé creo que tuvo sus momentos como muy bonitos, digamos, y también momentos como muy, pues no tan agradables, ¿no? Donde sí, yo diría que lo negativo que me sucedió ahí era que, claro, sí había clasismo, sí había racismo, sí había discriminación, ¿no? De los maestros hacia mí, de algunos maestros hacia mí y de los compañeros hacia mí, ¿no? Porque yo me presentaba como una mujer indígena, mixteca, ¿no? Y que venía a estudiar. Y entonces desde ahí como que en varios ya se veía como la mirada de rechazo y luego los profesores era como, ay, pero tú eres capaz de leer un libro, pero tu trabajo está bien escrito, ¿no? Como que ya cuestionaban mucho lo que yo trabajaba. Entonces, pues sí, sí me di cuenta de eso y también de compañeras de la misma carrera, ¿no? Como que sentían que yo no podía aportarles a su equipo, a su trabajo. Entonces también me tocó como lidiar con esa parte. Y bueno, y también en ese proceso estábamos como buscando que nos apoyaran con tutorías en la universidad, porque pues había libros, textos muy científicos para mí, con términos muy científicos, y entonces yo tenía que estudiar más, ¿no? Y ver más qué significa eso, qué quiere decir el otro. Entonces sí buscaba como más asesorías y estábamos junto con los otros estudiantes indígenas que estaban en la universidad, sí buscábamos que nos dieran tutorías, ¿no? Entonces, pues en eso estábamos trabajando, entonces sí me costó como más comprender ciertos textos. Y pues claro, yo de todas formas yo tenía que tener mejores calificaciones porque tenía beca para esa universidad. Entonces al final de cuentas siempre tuve muy buenas calificaciones. Nada más que sí me costó esto de con los compañeros, ¿no? Sí me decían así como que no pensaban que yo podría aportarles a su equipo y entonces sí me costó como mucho que reconocieran que yo tenía las capacidades para estudiar. Y también hubo maestros que también, ¿no? Que me consideraban con las capacidades de estudiar. Y entonces creo que sí viví toda esa parte de racismo hacia mí, pero bueno, creo que lo fui comprendiendo, ¿no? Porque en el camino pues fui concientizándome más sobre mi historia y fui comprendiendo la historia de México como tal, ¿no? La conquista y todo esto. Y claro, el que ellos tengan como todo un mundo alejado de mi mundo, digamos, de pueblos indígenas o de, o de personas no sé, que vivíamos en la periferia de la ciudad, ¿no? Porque ellos estaban como en los centros, en las grandes cotos y así, ellos no salían de esos lugares, entonces para ellos pues también era un mundo que no existía, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fui un poco entendiéndolos, no los justifico sus actos, ¿no? Pero sí los entiendo de por qué son así. Pues bueno, después yo con el apoyo de mis compañeros de pueblos originarios, yo pude salir como de que me afectara esa situación. Y pues bueno, y también porque me topé con maestros demasiado buenos, maestros muy conscientes, muy empáticos, compañeras muy sensibles, ¿no? Y también pensar que sí existen personas como muy amables. Entonces me tocó también esa parte. Entonces pude salir a la universidad de eso, pero pues sí, innegablemente es una muestra de la sociedad. Y pues nada, creo que logré muchas cosas en la universidad también. Hicimos varios, mesas de diálogo y hicimos varias presentaciones donde hablábamos de este tema, porque la mayoría de los estudiantes desconocía que había estudiantes indígenas en esa universidad. O sea, éramos invisibles para ellos. Y ya empezamos a hacer actividades y días de la lengua y todo esto empezamos a hacer y ya nos empezamos a visibilizar un poco más.
tanto que ya hasta el final en mi graduación a mí me tocó pasar a leer, ¿cómo se dice? Cuando, pues en la graduación donde uno lee su, ay, ¿cómo se llama esa parte? Bueno, a mí me tocó leer como mi, ay, no, se me olvidó el nombre. Pero bueno, en la graduación yo fui una de las seleccionadas. ¿no? Tu discurso de graduación. Ajá, exacto, el discurso de graduación. Me tocó hacerlo a mí, solo elegían a 3 personas y a mí por mi trayectoria y por todo lo que me tocó hacer y trabajar en la universidad, me consideraron como una persona importante para participar. Entonces me sumé yo y ya éramos 4 personas. Y pues nada, que al final pude sacar un poco también esa parte que viví, pero también lo que logré, ¿no? Y que seamos personas más conscientes y que podamos, pues eso, seguir generando una sociedad realmente, equitativa, justa, no sé, intercultural, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí fue mi discurso, como que, pues sí, estamos en nuestras burbujas, pero también hay que salir de ellas y hay que construir ciudades verdaderamente interculturales, ¿no? Y pues nada, entonces creo que logré mucho con todo eso y aprendí mucho también. Entonces, sí fue difícil, pero creo que también valió mucho la pena, porque sin eso creo que no hubiera logrado ciertas reflexiones en mi proceso. Entonces, pues también está bien que pasó, ya pude reflexionar más cosas. No justifico que haya pasado, pero bueno, es lo que, con eso yo pude concientizar más estos temas. Entonces, pues bueno, estamos hablando de ello ahora. Sí, justo eso, ¿no? Justo las cosas van pasando, la historia va cambiando y nosotros vamos teniendo oportunidad de ir también teniendo espacios más inclusivos e interculturales, ¿no? Entonces, bueno, son procesos, nos toca vivir cosas malas para también saber cómo actuar ante estas situaciones en un futuro, ¿no? Y como tú nos comentabas, bueno, tenías amigas y maestras muy empáticas también, y creo que ese es otro punto que podemos hacer nosotros, cómo actuamos desde la familia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me concibo de una familia que pues viene con tradiciones machistas y demás, ¿no? Y bueno, mis hermanas, mis primas, poco a poco, hemos ido involucrando a los abuelos, a los tíos en otra forma de pensar, ¿no? Y acabar con esas intervenciones. Entonces, aplica lo mismo para la diversidad cultural, ¿no? Cómo hacer que nuestras familias se concienticen al respecto. Y ese es otro granito de arena, ¿no? Si nosotros generamos conciencia en nuestros sobrinos, en nuestros hijos, seguramente ellos no discriminarán en la escuela, no discriminarán en otros espacios, ¿no? En los parques y demás. Y bueno, pues es otra forma de incidir. Muchas gracias, Ana. Ya estamos en tiempo de cerrar. Agradecemos muchísimo tu participación, agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros parte de tu ser, de tu vida, de tu constitución como persona. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien más tenga una última aportación, pregunta, sino para ya dar cierre a esta sesión. ¿No? Pareciera que no. Muy bien. Pues agradecerles, chicos, agradecerles por su tiempo, agradecerles por haber sido parte de esta sesión, por acompañar a la maestra Ana. Y Ana, muchas gracias. Aquí tienes tu seminario cuando gustes. Y comentarles que el próximo miércoles nos vamos a ver para una sesión en la que hablaremos sobre la migración y los problemas que hay de migración debido a los cambios climáticos y a la escasez de agua, ¿no? Así que será otro tema bastante importante para seguir reflexionando. Les cedo la palabra a mi compañera Erika por si ella quiere dar algunas palabras también de cierre y ya concluir esta sesión. Gracias, Elena. Pues agradecerle nuevamente a la maestra Ana su participación de esta tarde. Fue bastante interesante todo lo que nos vino a compartir.
Y bueno, recordarles de la sesión del miércoles, recordarles a quienes ingresan a la sala que ingresen al menos con 1 hora y media de antelación y para poder contar su asistencia. Ahorita querían ingresar algunos, pero bueno, pues ya con 20 minutos de tiempo, pues ya no cuenta su asistencia. Y que ingresen también con su nombre completo. Ahí hay alguien por ahí que no ingresa con su nombre completo. Les hemos dado acceso, pero yo les pido de favor que ingresen con su nombre completo y que también nos pongan en el chat su pase de lista. Sería eso, Elena. Y pues muchísimas gracias a quienes accedieron. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan excelente fin de semana. Y muchas gracias, maestra Ana, de nuevo. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias. Bonita tarde, bonito fin de semana.